Mateo 2:20. Fíjese que la casa grande en la tierra se refiere casi exclusivamente a la iglesia. La casa grande, donde hay morada del Padre, es todo el universo. Pero vamos a reducirnos al círculo iglesia, en el término que nosotros entendemos. Segunda de Timoteo 2:20. Dice así: además, en una casa grande, no en una casa cualquiera, en una casa grande y rica, estoy leyendo una versión específica, no hay solo vasos de oro ni de plata, los hay también de madera y los hay también de barro. Unos se destinan a unos usos, otros para otros usos corrientes, pero hay usos especiales. Si alguien pues trata de no cometer las faltas de que hablo, será un vaso noble, santo, útil al Señor, apropiado para toda buena obra. Bueno, si alguno se deja limpiar, dice otra versión. Quiere decir que la limpieza es una cuestión previa, ¿verdad?, para poder ser de utilidad en la casa grande. La casa grande, desde luego, debería tener solo vasos útiles, pero tiene vasos de uso corriente e inútiles. ¿Así? Léelo, Los más caros se dedican a las visitas y los más baratos se usan en la cocina como depósitos de basura. Bueno, la idea es que los usos de los vasos, aunque vienen clasificados, porque vasos de oro no son para botar basura. Sin embargo, el que hace el rango es la acción de dejarse usar, lo que hace el rango, dentro de ciertos límites. Son géneros dentro de la especie. Nunca un proyecto para hacer de botabasura va a ser un vaso de oro, pero va a ser muy buen recipiente de basura, muy bueno. Un 10 como recipiente de basura, un 10 como vaso de oro. Entonces, al mismo tiempo, lo que me llamó la atención es que al mismo tiempo que se clasifican los rangos, previo a nuestra voluntad, porque los vasos se hicieron ya con un propósito, uno para servir café, otro para esto, para el otro. Sin embargo, podemos tener cancha donde ser útiles dentro de nuestra utilidad. Quizá uno de los mayores problemas que yo he encontrado en el ministerio de este tipo, que es edificar el cuerpo de Cristo, el mayor problema quizás sea la rivalidad que se suscita por las envidias de los vasos entre sí. Siempre un vaso de barro no querría haber sido de barro. ¿Por qué aquel es de oro? Porque eso está fuera de dejarse limpiar. Dejarse limpiar es posterior al propósito de vaso de oro y de vaso de madera. Ya se fijó usted que hay dos planos ahí, y que si usted o yo no nos fijamos bien, no los distinguimos. Pero me voy a ir más a algo que quiero compartir. En esa casa grande, pues hay mesa, que va a servir para mucho. Hay utensilios, hay alimentos, hay una mano que habilita los alimentos, hay formas de usarlo, etc. Bueno, vamos a ver qué miramos ahí.
Pero quisiera antes de esto decirle que Efesios 4:11, que nosotros hemos sido invitados, hermano, a edificar el cuerpo de Cristo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor Dios, que por el Espíritu Santo, el criado más viejo de los cielos o del cielo, en este caso pues como figura del Espíritu Santo, ¿por qué se auxilia de vasos humanos, de criaturas, para edificar un cuerpo tan excelso como es el cuerpo de Cristo, místico? Pero ya usted puede imaginar cómo se auxilió de un cuerpo humano para hacer el cuerpo físico de Jesús. Pudiendo haberlo hecho desde allá, sin participación humana. Es la misma cosa, trasladémoslo al ámbito de iglesia. Estamos edificando un cuerpo que es la envoltura de algo divino. No estamos trabajando cualquier cosa. Por eso es muy necesario que nos involucremos y que captemos la idea de que los ministerios no son cualquier cosa, hermano. A mí me asombra cuando dice que ni Cristo, lo más grande que ha visitado la tierra, ni Él osó tomar un ministerio. Y veo a los hombres tomando ministerios así como quien toma agua, repartiéndolos, hermano. Que cada vez va a ser más difícil eso, porque hay una frase bíblica en figura, porque Dios todo lo sabe, pero mire cómo lo dice: pusieron ustedes príncipes y yo no lo supe, dice Dios. O sea, no me tomaron en cuenta. Otra frase que me llama mucho la atención al respecto es: qué escasez de obreros hay, ¿verdad?, de ministros. Y sin embargo, no los podemos fabricar en serie. Los institutos, todo eso, como fabricar pantalones en serie, ¿no? No por mí. No lo supe. Pero hay otro pasaje donde dice que hablando el Señor, que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Pide al Padre de la mies. No, prepara tú los que vas a enviar, aunque hay que prepararlos, hay que ayudar. Pero dice, pide al Padre de la mies que Él le envíe. Entonces, el éxito, hermano, claro que hay que prepararse y eso es parte del éxito, humanamente hablando. Pero, porque yo no descarto pues la instrucción humana en vasos dirigidos por el Espíritu. Pero fíjese que si nosotros hacemos los ministerios que vayan, esos ministerios los estamos haciendo fracasar. Que Él los envíe. La iglesia, por eso en el capítulo 13 de Hechos, la iglesia al principio no enviaba de por sí a los ministros, sino solo los avalaba cuando el Espíritu los llamaba. Lo puede leer en el capítulo 13 y dice, y ellos enviados, bueno, mejor miremoslo, a veces tergiversamos la lectura. Hechos 13. ¿Cómo dice? Hechos 13, mientras celebraban el culto, verso 2, sepárenme. El Espíritu Santo les dijo, sepárenme, ministerio del Espíritu, a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado yo. Entonces les impusieron las manos y los enviaron. Fíjese la conjunción de palabras, los enviaron. Pero mire cómo dice, entonces ellos, el 4, enviados por el Espíritu Santo. Bueno, ¿quién los envió al fin?
Ellos los enviaron, pero dice que eran enviados por el Espíritu Santo. Quiere decir que los hombres lo único que hicieron fue obedecer la voz del Espíritu. No los enviaron en el sentido de iniciativa propia. Interesante. Es que todo eso conjuga, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo a la estructura de la iglesia o la formación de la iglesia, que es lo que vamos a ver. Hay un pasaje donde dice, no vamos a buscar todos los pasajes, quizá después tenemos aquí, yo tengo ahí las citas, Hechos 4, 29, 31, por ejemplo. Mientras yo predico, dice ahí, dice un ministro de la iglesia primitiva, o mientras nosotros predicamos, dicen los ministros, extiende tu mano, le dicen a Dios. Quiere decir que la mano de Dios es algo aparte de predicar. Mientras predicamos, extiende tu mano. Y de una vez lo describe, para que se hagan milagros, maravillas, prodigios, en el nombre de tu santo Hijo. Entonces el Evangelio no puede ser solo prédica. Tiene que haber un impacto. Si hay energía, tiene que haber resultado. Esto me lleva a que demos una revisadita rápido, porque yo me salto de un punto a otro, no hay ni por dónde irme. ¿Qué es lo que mueve esa mano? Que esté estructurando uno el cuerpo del Señor, pero ¿qué es lo que mueve la mano del cuerpo? O la mano de Dios endosada en el cuerpo de Jesucristo. La fe. Fe, dice hasta un canto, ¿no? Fe mueve la mano de Dios. Y habla Dios, dice, ¿acaso se ha cortado mi brazo? Algo tangible, algo que se puede concretizar a la vista, a los sentidos. Bueno, en Efesios otra vez, vamos ahí al punto, vamos a ver si que no nos vayamos de Efesios. 4:7 de Efesios. En el 4:7, de los vasos que se dejen limpiar de la casa grande, va a cada uno a repartirle gracias divinas, carismas. Pero se los va a repartir dejando hombres que van a hacer regalos a la formación del cuerpo, que van a hacer el trabajo. O sea que la capacitación es de cada uno de acuerdo, primero, a que se ha dejado limpiar. Esto viene a asegurar que si no hay limpieza, mejor no meternos. Si no nos dejamos limpiar. No es que se lave usted y que que se deje bañar, que se deje lavar los pies, para poder tener parte. Eso se lo dijo el Señor a Pedro, ¿no? Si tú no te dejas lavar los pies, no te descontaminas, usando la palabra más clara, no tendrás parte en mi trabajo. Y sin embargo hay gentes trabajando, dicen que en el nombre del Señor, con manos sucias y pies sucios. Qué atentado, hermano. Lo que se hace con la boca, quizá, picos de oro muchas veces, lo deshacen con los pies, sucios, en un ratito. Tal vez trabajos de años se derrumban en un día, hermano. Eso lo estamos viendo acá a poco. Por poner más la mente en la capacitación humana. Qué responsabilidad. Bueno, decía al principio que la responsabilidad tremenda y el honor de que Dios nos haya llamado a nosotros los ministros, los trabajadores del cuerpo, no como cuerpo, sino más grande, hacer el cuerpo. Y dice una porción de Hebreos, es más grande el que hace la casa que la casa misma. Tenemos un privilegio mayor. Somos
consultores en el cuerpo de Cristo. Somos regalo en el cuerpo de Cristo. Aquí lo podemos decir entre nosotros, porque si lo decimos delante de las ovejas, van a decir, no se hagan, no se hagan. Pero realmente, hermano, ¿qué son los ministros? Estamos hablando de verdaderos ministros. Lo interesante es que no hay dos trabajos iguales dentro del ministerio. Después voy a dejar una mano puesta ahí para en poquísimas palabras distribuir los 5 ministerios primarios, que ya hemos oído mucho de eso, pero a mí me dieron algo muy, muy importante en cuanto a esa mano. Sí, el ministerio quíntuple. Y quizá muchos se preguntan, hermano, ¿y entonces solo 5 ministerios y los demás? Bueno, es que hay ministerios primarios llamados por el Espíritu Santo y hay ministerios derivados llamados también por el Espíritu Santo, pero por intermedio de los ministros. Y que deben ser del Espíritu también, porque van a ir a trabajar en el Espíritu. No van a ir a trabajar en el nombre del ministro que los mandó. Pero sin embargo hay un intermediario, hay un tutor. Y como que el Señor se complace mucho en eso, porque ya ven que pudiendo haber venido Él directamente, Dios, el Altísimo, envió de la esencia al Hijo. Y el Hijo para trabajar envió fue vía del Espíritu Santo. Como que siempre hay un relevo, por razones muy específicas, porque se reparten el trabajo. La repartición del trabajo es una de las grandes posibilidades de éxito en el cuerpo del Señor. Entonces, por eso tiene que haber alguien que coordine, etcétera. Eso lo vamos a ver después. Pero vamos otra vez al pasaje de Efesios 4. El Señor trabajó personalmente en su cuerpo físico, en la tierra, para edificar, para levantar sus ministros. Fíjense que yo voy a hablar de la palabra fracasó, entre comillas. No le demos el sentido de que el Señor haya fracasado. Pero digámoslo, Israel fracasó ante el Señor. Entonces Él venía a edificar a Israel. Personalmente. El cuerpo físico. Envoltura de la divinidad. Entonces Él vino y fracasó Israel. Digámoslo. Se fracasó en esa empresa. Entonces el Señor tuvo que preparar ministerios de la ascensión. Fíjese bien. Los otros eran ministerios del descenso. Descendió al cuerpo de Cristo y preparó ministros. Y por cierto, preparó 12, 70, que dice que no eran 70, sino 72. El número, pues, bueno, cabalísticos, los números esos, porque mejor de 2 en 2. Después, multitudes de discípulos en el ministerio del descenso. Vino de arriba y aquí preparó. Por supuesto que ya le habían asignado ministros de allá arriba. O sea que él sabía que venía a buscar ministros ya empezados a trabajar de arriba. Porque nosotros estamos hablando que los que le dio el Padre al Hijo, más que todo se refiere a ministros, para que lo acompañaran en el trabajo. No a las ovejas que tenía que buscar, esas las iba a buscar aquí, porque él vino para hacer específicamente el cuerpo de su esposa, y no para pastorear ovejas. Lo de pastorear ovejas, en la figura de Jacob, fue secundario. Él iba por Raquel, no por las ovejas. Pero las ovejas fueron el medio de estar con Raquel en la hacienda de Labán. O sea, lo primordial es edificar el cuerpo de la esposa. El trabajo con las ovejas es cuidar las ovejas del Padre. Digo así, no con menosprecio, pues es una cosa grande, pero más grande lo de nosotros.
No se haga, dicen. Bueno, ahora, por eso vale la pena averiguar quién nos puso y quién nos llamó. De eso depende mucho, hermano. Yo creo que si Dios no hubiera llamado a Abraham, ese se cree en la primera de entrada, hermano. En Aram se hubiera quedado. No se quedó ni en Aram, no se quedó ni en Egipto. No se quedó ni contra el hambre. No se quedó con nada, hermanos. Seguía. Porque era llamado a llegar a Canaán en un superplan. Entonces, cuando uno arranca en un ministerio, y esto lo digo para que hagamos conciencia, cuando uno arranca en un ministerio, si no está llamado, puede estar fallando por dos cosas. Bueno, primero por no ser llamado, por chute. Segundo, puede estar fallando, perdonen la palabra chapina, ¿verdad? Puede estar fallando porque no salió a tiempo. O puede estar fallando por el lugar a donde va. Se me ocurren esas tres cosas. Pueden haber más que a usted se le ocurra. Porque hay gente que sale antes de tiempo, los moisesitos que salen a matar egipcios, por salir antes del tiempo de Dios, por corazonadas. Yo soy el Salvador, ya estoy informado. Y que egipcio, despescuezado. Y tuvo que salir huyendo. Solamente, porque él era el llamado, ¿no? Pero solamente que perdió el reloj. Y se adelantó nada más 40 años. Yo me recuerdo el caso de un misionero en Perú, que el Señor lo llamó en Nueva York. Él contó el caso. Dice, el Señor me llamó en Nueva York. Dice. Y yo estaba seguro que me llamaba el Señor. Pero como él era hombre de carismas, y entonces dice que dijo él, porque por profecía lo llamó el Señor en su iglesia. Entonces dijo él, qué profecía esa tremenda, no quería ir al Perú. Dijo, voy a hacer algo porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y tenía que dejar su trabajo que era muy de pingües ganancias. Entonces, caminando por una de las calles de Nueva York, que son bien largas, se metió en una iglesia X. Como que sintió. Dijo, aquí nadie me conoce, aquí me puede confirmar el Señor. Y se levanta alguien con profecía y le confirma la ida al Perú. Dijo, de aquí me voy a hacer maletas. Y de una vez fue a hacer sus maletas. Y fue a ver dónde conseguía, prestaba plata y se fue para el Perú. Un sonoro fracaso, hermano. Pero un sonoro, el hombre se hizo pedazos. Dijo, Señor, pero si tú me hablaste en profecía, pero si yo lo confirmé en una iglesia. Señor, ¿cómo me haces eso? El Señor le habló. Le dijo, pero es que no me esperaste la hora. Que te dijera la hora. Sí, para el Perú. Pero debías de haber esperado la hora. Uno cree que a veces el Señor solo habla y aún lo demás lo tiene que hacer uno. No, mejor consultemos cada cosa. Y entonces regresó fracasado, eso lo estaba diciendo ya de regreso. Perdió dinero, tuvo que trabajar doble para pagar la deuda y no hizo nada ni compuso a ningún peruano. Vaya. Y después le volvió a hablar el Señor. Dijo, no, pues ahora sí que estoy curado de espanto. Y entonces le dijo la hora. Ahora le dijo el Señor al Perú. Eso me suena, perdona, un ejemplo chiquitico mío. Eso me suena cuando en las emociones del llamado, porque el llamado que me hicieron a mí fue tan impactante que yo quería salir luego de mi trabajo. Y era cuando mejor me iba, hermano. Y eso me detenía un poco, pero ahí estaba el deseo. Hoy cierro. Aquí está mi esposa de testiga. Yo cierro ahora. Anhelaba ya no volver a ver enfermos, mejor sanos, que parecieran. Y ahí hasta el rótulo estaba haciendo cerrado,
para ponerlo afuera en la puerta. Y una paciente, la última paciente que iba a ver, me llevó en un auto, en un taxi, para ir a ver a su hija que estaba enferma. Y en el taxi la cogió el espíritu. No sabía yo ni quién era. Y me dijo, no cierre la clínica hoy. Así dice el Señor, porque tiene ministerio todavía aquí. Él le va a decir la hora. ¿Qué tal si cierro, hermano? Desconocida. Y cuando llegué a la casa a ver a la niña, estaba sana la niña. Solo era para hablarme. Oh, hermano. Pero eso es lo bonito que les estoy contando. También se encuentran piedrotas así. Y se va uno de cabeza. Bueno, he pasado baches, hermano, donde al principio me tiré una vez así en el corredor de casa. Le dije, no, era una cadena de golpes. Le dije, no, esto no, saber quién me llamó. A saber quién me llamó. Algo así como Pablo debajo de la cama en Tarsis, después de haber visto al Señor en el camino de Damasco, que haber pensado, tal vez me insolé. Y yo recuerdo que esa vez le dije, Señor, no, yo ya no aguanto esto. Si yo solo te estoy buscando para servirte. Entonces, yo me regreso mejor a donde vengo, Señor. Llega uno a casa, cosas así, como cuando Abraham se metió en Egipto porque había hambre y fue a vender a su señora. Quería salir de ella, ¿no? Bueno, y entonces yo recuerdo que el Señor habló a mi corazón y me dijo, abre la palabra. Tirado en el corredor, llorando. Porque era una cosa, hermano, yo no tenía quien me ayudara, quien me confortara, más que solo el Espíritu de Dios. Solo. Entonces, al abrir la Biblia leí, tirado. Si te parece inmundo el terreno donde estás, vuélvete al desierto de donde te saqué. No, Señor, me quedo aquí. Si trago polvo, dame polvo, que dale sabor al polvo. Me quedé, hasta el día de hoy estoy aquí. Bueno, esa es la parte fea. Bueno, entonces, ahora volviendo al pasaje, otra vez. ¿Por dónde iba? Ya me perdí. Bueno, pero entonces quiere decir, hermano, que en la... Así, por tiempo geográfico, por tiempo, por lugar, o porque no ha sido llamado, sino es una emoción. Las emociones son buenas y deben haber muchos emocionados creyendo que iban para el cielo y están en el infierno. La emoción no es suficiente, es alma agitada. Eso no es suficiente. Por eso dice de Moisés, sintió en su corazón, salir a liberar a su pueblo. No dice que Dios le indicó que saliera. Y él estaba designado, repito otra vez eso. Muy bien. Pero cuando Dios le dio la hora, todo un pueblo fue sacado sin armas de la potencia más grande del mundo de su tiempo. Partiéndose los mares, partiéndose los ríos. Pero solamente porque en el tiempo de Dios cobra realidad todo, hermano. Ahora, la capacitación, nosotros le damos mucha importancia a la capacitación humana. Media vez tenemos conocimientos, ya creemos que lo podemos hacer. El Señor se sirve mejor de los vacíos. Cuando Moisés dijo, ahora sí ya no sirvo para nada. Tirado en el desierto, empujando chivos, platicando con las cucarachas y con 80 años encima. Dijo, ya no. Ahora lo que queda es la jubilación, ni X hay aquí. Le dijo Dios, ahora estás bueno. Ahora que no te sirves a ti mismo.
ahora que estás vacío de Moisés. Ahora. Y fíjese usted que el gran cambio, para resumirlo, de Moisés, no fue su habilidad. Habilidad tenían en la corte. Era prepotente y todo. Su punto de madurez estuvo en la mansedumbre. Porque salió iracundo de la corte. Por eso mató al egipcio. El hombre más iracundo, diríamos, del imperio egipcio. Bravo, hasta una mosca se la quitaba con todo y nariz. No va a decir que lo insulté, porque me estoy incluyendo. Ahora, yo quisiera correr un poquito más, pero no me deja el Señor, mire. Entonces, ya cuando el Señor se va de la tierra a la ascensión, dice, no. Estos así como los preparé, no van a poder realizar la tarea. No pudieron hacerlo ni con Israel, paísito chiquito. No pudieron desempeñar la labor que Cristo les dio, dudosos, adorándolo después de resucitado, y unos dudando, hermano. Y Tomás pidiendo pruebas inevitables, pruebas tangibles, ya como que lo importante era él. Pero entonces dijo, yo le voy a dar a la tierra hombres envueltos en el Espíritu Santo, como vine yo, dice Cristo, para que hagan el cuerpo místico. Hermano, si con esto que le estoy diciendo no se emociona usted, que si lo llamó el Señor, mire, no se zafe, hermano. Es mejor, mire, más le vale no zafarse. El ojo entre los dos ojos, y ahí va a ir el disparo. Y ya solo espere dónde va a caer. Ya está baleado. Pero eso sí, hermano, qué privilegio hacer el cuerpo, la envoltura del cuerpo más excelso que jamás se ha hecho. La iglesia. Es que la iglesia no es un sindicato, hermano. Ni es un montón de gente que hay que preparar, habilitarlos, enseñarles retórica, enseñarles hermenéutica, cómo poner la boca para que no se le mire muy prominente. Trompudo nos está diciendo el Señor. Si tiene mucha barriga, no se ponga de lado. No, o si es muy narizón. Hermano, eso es lo que enseñan en las hermenéuticas. ¿Cómo se llama el otro? Homilética. Milética. Está peor la homilética, está mejor la aeronáutica. A lo mejor se estrella uno y ahí termina. Bueno, entonces, ¿qué ambicionamos? Solo nos preparen y nunca voy a olvidar el texto que el Señor, brevecito así, mire, que el Señor me lanzó cuando yo estaba con estas dudas. Me dijo, ¿por qué ustedes habilitan a hombres infieles? Están habilitando al enemigo, me dijo. Lo dice 2 de Timoteo, creo, 2. ¿Cómo dice? Que puedan ser, que sean aptos, ¿verdad? Sí. ¿Oyeron eso? La idoneidad es lo que nosotros buscamos primero, la preparación, la habilidad. Si es muy hábil, ese. Y no estamos despreciando la habilidad humana, porque Dios la usa. Pero que la use Dios y no que la usemos nosotros. Ahora, note usted una cosa. Hombres fieles. Un versículo acá. Léelo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ay, Dios santísimo. Vaya, la fidelidad fue primero. Ahora, me asombra eso, porque usted sabe que el Señor lo llamó al ministerio desde el vientre de su madre. Entonces, ¿dónde fue la fidelidad?
preexistencial. Sí, mire, si la preexistencia no se explica la Biblia, si es que se trata de explicarla. Ahora, note usted, hombres fieles que lleguen a ser aptos. Seguro, pero que esa habilidad la tienen por su fidelidad, recipientes por su fidelidad. Porque entonces estamos capacitando lo que va a servir y no capacitando lo que se va a oponer. Es más importante la fidelidad. Deme un burrito dócil. Es mejor que un caballo alazán que solo está exhibiendo la rienda y los hoyos de los espuelazos. No, hermano, es que tenemos que, yo digo que nos tienen que avanzar. Por eso, note usted, hermano, usted sabe que en el ministerio hay una de pedantes y de arrogantes y de prepotentes y de dueños de la milpa y de todo. De todo hay. Teólogos. Entonces, usted sabe que Dios al pecador lo mandó a buscar hasta la tierra con su hijo. Pero al altivo le dijo, ni te les acerques. Al altivo lo ve de lejos. Dios. Me da la impresión como que la altivez en un santo, eso lo abomina más Dios que el mismo pecado. Es un pecado, pero lo abomina más. De eso intuyo yo de esa frase que acabo de mencionar. Bueno, dejemos a los pedantes y a veces ni han sido llamados, ya están pedantes. Bueno, entonces él subió, verso 9, 4:9 de Efesios, subió y había bajado hasta el mundo de los muertos, dice aquí, en esta versión. Ahí en la suya, ¿cómo dice? Las partes más bajas de la tierra, no dice mucho. Pues hasta el otro lado en Oceanía. Había bajado con los muertos al mundo inferior. ¿Qué fue a buscar allá? Fue a derrotar al mundo inferior. Entonces ya pudo subir hasta que terminó la tarea que tenía que hacer. O sea que entonces intuimos que Cristo no vino a hacer la iglesia en sí. Claro, Él la edifica porque en el fondo es Él, pero dejó intermediarios, delegados. Hermanos, si no nos imbuimos de esto, nosotros vamos a ser indolentes en el trabajo. Es un pecado, un crimen, que un ministro llamado desperdicie el tiempo. Maldito, dice, el que hace indolentemente la obra de Dios. Ahora, cuando Él va a subir, dice, voy a darles una doble porción. Es exactamente la subida de Elías. Elías le dejó doble porción a Eliseo. El manto para Eliseo habilitó a Eliseo. La investidura de poder que Cristo, por medio de Cristo, Dios Padre envió, nos da la posibilidad de poder servir en la edificación del cuerpo de Cristo. Yo paro esto, miremos esto. No venimos a servir en habilidades humanas, sin descartarlas. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu, del Espíritu Santo que nos ha llenado, aún las habilidades humanas no nos van a engreír. Las vamos a ver como complemento, porque tampoco vamos a ignorar que es mejor un elocuente que un tartamudo. Pero un tartamudo que haya hallado el tesoro está mejor que el elocuente que no lo ha hallado. No sé cómo explicar esto, pero fíjese mi hermano, el Señor tuvo que ascender
Y tuvo que rogarle al Padre que invistiera a estos que se quedaron en la tierra de poder. Porque la tarea no iba a ser un chancecito, un trabajo de humanos, no de humana sabiduría, hermano. Yo creo que el error más grande de la iglesia es haber tirado por la borda los carismas y hacerlo con su propia mente todo, sustituyendo las dotes del Espíritu Santo. Por eso yo entiendo por qué hasta que trabajamos en el Espíritu, me refiero al Espíritu Santo, somos aceptos en nuestro trabajo. Y lo que hagamos despegados del Espíritu Santo lo estamos haciendo nosotros. Y lo que estamos haciendo nosotros, por muy bonito que sea, es trapo inmundo comparado con lo que hubiera hecho el Espíritu si le hubiéramos dado lugar. Hay gente que dice, mire todo lo que he hecho, mire, ¿cómo va a decir que Dios no está conmigo? Mire cuántas iglesias he fundado y mire no sé qué. Hermano, más bien si analizamos qué estorbo fue, a saber cuánto trabajo se hubiera hecho si no hubiera estado él. Es aquello de la higuera. Dice la higuera, quiten la higuera, dice el viñador, quiten la higuera, arránquela, para que no inutilice la tierra. Se está desperdiciando la tierra con esa higuera. Haría mejor que esa higuera no estuviera y hubiera otra. Hay gente que está estorbando la obra. Hay de ellos. Hay de ellos. Yo no estoy hablando de pecado, de indolencia, hermano. No haciendo nada. Mientras que se está inutilizando la tierra, porque se está haciendo sencillo, como le llamamos, tierra a las nuevas siembras. Córtala, dice, ¿por qué ocupará una tierra? ¿Sí? ¿Para qué va a estar ahí si puede ocuparla otro? Eso es lo que le dijeron a aquel que escondió el talento. Si hubieras dado que los banqueros trabajaran mi talento, yo tendría más que en tus manos los intereses. Bueno, dejemos ahí, yo no estoy enojado. Bueno, entonces, hermano, ¿por qué el Señor primero sondeó toda el área de los espíritus bajos antes de dar hombres? ¿Por qué sería que en el libro de Lucas les dijo primero que predicar? Les dijo, les doy poder sobre los espíritus. Porque nosotros creemos, no le damos importancia a los espíritus, me refiero a opuestos. Y estamos predicando y creen que nuestra habilidad va a romper las barreras de los espíritus. ¿Qué, hermano? Hay que tomar autoridad sobre los espíritus. Si el Señor antes de hacer su ministerio dominó al fuerte para poderle quitar las prendas que eran de él, pero que las tenía atrapadas el enemigo. Lo dice el Evangelio, ¿verdad? Si no se ata al fuerte, si el más fuerte no ata al fuerte, no le puede despojar de nada. Yo creo que haríamos más ministrando con mucho más fuerza que hablando hasta por los codos. Claro, es necesaria la explicación, es necesaria la teología, la teoría verdadera, porque no podemos hacer las cosas bien hechas si no sabemos qué vamos a hacer. Pero el poder tiene que ir como mano, y la mano del Señor era con ellos, dice. Ya tenían la palabra, pero no tenían la mano. Bueno, vamos a ver qué otra cosa aquí. Entonces ya el Señor va a subir, y algunos le han dado en llamar a esto, a los 5 ministerios y a los derivados, los dones de la ascensión. Es muy curioso que el Señor no se haya quedado a edificar su cuerpo místico. Se fue él y encargó a otro. Ahora yo le voy a decir una cosa, hermano. Definitivo. Esto es incontrovertible. Si quiere, prepare su pregunta por ahí, con eso lo aplanamos. ¿Sabe por qué? Porque creemos que nosotros estamos haciendo las cosas bien hechas o regulares. Estamos sirviendo más que de estorbo. Mire, fíjese bien. El Señor le dijo que al Padre que iba a enviar el Espíritu Santo. El Padre le dijo al Hijo. El Hijo fue la vía. Entonces, el Hijo lo que hizo fue llenar
a sus regalos ministeriales del Espíritu. Por eso yo no creo que haya ninguno llamado al ministerio si no lo llenaron del Espíritu. Tal vez está llamado y lo van a llenar, pero me refiero yo que no puede hacer esa tarea si no lo llenan. Por la misma razón que los sacerdotes de Leví, que son figura, nacían sacerdotes. Esos no se hacían sacerdotes aquí, ellos nacían sacerdotes, pero para fungir les tenían que echar aceite en la cabeza, el ungimiento, el Espíritu Santo sobre ellos para manejarlos. Uno de los grandes fracasos de la iglesia a través de los 2000 años ha sido que se ha manejado ella. Miren la diferencia con la iglesia al principio, cuando se dejaban manejar los 120. Maravillas, prodigios, y casi a voluntad. Se nota como revelado todo. No tenían necesidad ni de celulares, hermano. Ustedes sabían qué estaba pasando en Damasco. ¿Quién estaba allá adentro encerrado? No tenían que firmar contratos raros. Pero ahora sí, ¿verdad? Bueno, hay que echar mano también de todos los adelantos tecnológicos. Pero no vamos a tener necesidad de escafandra para ir al cielo. Ahora, ya subió encima de todos los cielos. Dice aquí, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quiere decir que hay vacíos por allá. Está llenando más allá de los cielos, más allá de la atmósfera, más allá del espacio interestelar, no en el cielo, pero todavía en espacios que no conocemos, creaciones que no conocemos. Eso será tema de otra reunión, para llenar el universo, llenarlo todo. Dones, regalos en forma de hombres, ministros del Espíritu. No cabe nadie más ahí. Por favor, entendámoslo. Démosle la fórmula que querramos. No cabe nadie que no trabaje en el Espíritu. Claro, yo estoy diciendo lo óptimo. No siempre trabajamos en el Espíritu. Eso es obvio. Fracasos. Si no, no habría fracasos en los ministros llamados. Los otros ya son un fracaso en sí. Pero fracasos en el que no debiera fracasar. Imagínese usted que Sansón lo hacen exitoso desde el vientre de su madre. Le dan poderes sobrenaturales. Él ya nace con poder, él no tuvo que hacer ejercicios en un gimnasio. Él nació con el poder, porque iba a ser vencedor. Estaba planeado, hasta su madre se había abstenido de ciertas cosas para que naciera íntegro, porque iba a ser nazareo, plan divino, hasta el día de su muerte. Iba a ser santo hasta el día de su muerte, solo que no lo hizo Sansón, ¿verdad? Ahora, note usted, Sansón fue preparado, pero fue un fracasado. Fue llamado, pero fue un fracasado. Fue dotado, pero fue un fracasado. Se puede fracasar con las dotaciones, si las usamos mal, o si no nos dejamos limpiar, que fue el caso de Sansón. Sansón las usó bien, solo que con las filisteas no usó la fuerza, sino la tontera. La fuerza la usó con los filisteos y liquidó filisteos cuantos se le atravesaban. Pero las filisteas entran con una sonrisa, hermano. Por eso, si no vamos preparados para dejarnos limpiar, nos van a hacer. Eso, hermano, es atentatorio que demos nuestra palabra en lugar de la del Señor. Estar preparando, impresionar a la gente con
discursitos y la introducción y el cuerpo y el exordio y no sé qué. No se convierte, pero ni la cucaracha que pasa por enfrente. Tenemos que entender que o trabajamos en el espíritu o que nos hagamos a un lado, hermano. Porque tenemos que trabajar en dos planos, y con eso finalizo, para dar este esquema. En dos planos trabajamos. Aquí está, en el 4 de Efesios, verso final, no final, 13. Mire, hasta que todos seamos maduros aquí. ¿Cómo así? Que toda la iglesia va a llegar al final del aposento alto, en grado máximo. Todos vamos a ser maduros. Esa es la estatura del varón perfecto. El varón perfecto no es un adolescente. El varón perfecto es un maduro. Pero esa madurez es aquí. Pero el otro plano es, y luego arribemos a la plenitud de Cristo. No del cuerpo místico, del Cristo glorioso, vamos a hacer su semejanza. Eso ya es el plano eterno, el plano porque va a haber una mutación ecológica. Y tiene que haber entonces una mutación previa del cuerpo que va a estar adaptado a la nueva ecología. La eternidad. Dejo ahí. No hay tiempo de más. Ahora solo voy a decir lo que recibí en eso de la mano. ¿Cómo estará la mano? Ha comido mucho esa mano. Extiende tu mano, la fe mueve la mano de Dios, etcétera. Ya lo dijimos. ¿Qué es el apóstol? Es un coordinador que cimenta, o cimienta, ¿cómo se dice? Cimienta, ¿verdad? Cimienta, cimenta. Bueno, componga usted la gramática. Que haga las bases. ¿Sabe qué quiere decir las bases, hermano? No que sea el más sabio. Porque eran sabios los apóstoles, pero dice, a mí me tocó poner los fundamentos, dijo Pablo. Otro va a poner otras cosas. Entonces, por ejemplo, lo fundamental que tenemos que hacer en el apostolado, los que son apóstoles de veras, es dar a conocer la piedra angular, a Cristo. Enseñarlo a amar, enseñarlo a vivirlo, etcétera, a degustarlo, porque eso, el fundamento ya está puesto, dice. Nadie puede poner otro fundamento. Ni que se llame apóstol. Cuando ponen cosas raras, no están poniendo el fundamento. El fundamento es Cristo. Entonces el apóstol tiene que encargarse de hacer real, si tiene un ministerio en el Espíritu, a Cristo, en toda la mano, en todo el cuerpo. Esa es la tarea. No es una tarea de un sabiondo. No es la tarea de un director, como un director de sinfónica, que no es experto en todos los instrumentos. No toca mejor que los solistas, pero sabe cuando el solista se le pone el violín de lado. Y sabe cuando una nota. Es como un cuidador de la sinfonía. Aquí no está sonando bien. Y no es porque sea más conocedor que los de los instrumentos. Bueno, el profeta es el índice, es el escrutador del futuro, descubridor, cuidador, etcétera. Bueno, para resumirlo. El dedo medio es un evangelista que reparte alimento. Está como equilibrando y trayendo más gente para acá, para la barca y que no se hunda. Está las primeras orientaciones, no las da el maestro, no las da el pastor, las da el evangelista. Ahora bien, a veces dicen, el evangelista solo palabras suaves, pues sí, eso es lo que le toca, hermano. No es porque no sepa, es que esa es su especialidad. Eso le fue dado. Ahora, el que nos lleva al casamiento es el pastor.
el que nos hace consentir en que vamos en pureza a ser presentados a Cristo como esposa. Y por eso está el anillo ahí. Y los maestros, mire qué interesante. Bueno, por supuesto ya, esto no es mío, esto del índice. Abre los oídos a entender la palabra. No lo hace usted con este dedo, porque no. Mejor si lo tiene bien delgadito, si no se lastima. Amén. Y amén. Pregunten. Vamos a seguir hablando después, no ahora, de la estructura de la iglesia. Hermano, usted mencionaba lo importante que al final del mensaje es ministrar a la gente y dijo usted, en lugar de tanta palabrería, mejor que existiera el poder a la hora de la administración. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. Si alguien en el púlpito es tomado por la unción del Señor, el mismo Jesucristo dijo que la palabra que iba a salir de él iba a ser espíritu. O sea que mi duda es, si la palabra que yo estoy dando es ungida, está ministrando, y sería entonces la administración al final un complemento. No hagamos las cosas químicamente puras, porque realmente la palabra ministra y gesta y engendra. Entonces quiere decir que puede estar ya ministrándose con una palabra ungida, por supuesto, pero hay momento para todo. Hay momento para incentivar la fe, hay momento para que al poner una mano encima se le dé más impulso a aquello, hay momentos para orar, hay momentos para entender, hay que oír la palabra, hay momentos, son distintas fases de ministración, pero lo que queremos decir que también debe haber una administración tangible, una administración más llegando a la persona que a la masa. Generalmente, por los peligros que tiene la administración personal, es bueno ministrar en masa. Ahí se pueden ministrar hombres y mujeres. No hay problema. Ya en lo individual hay una serie de pormenores. Pero yo lo que quise decir es que no le demos solo importancia a las explicaciones. Ahora noten una cosa, también hay que tomar en cuenta que cuando digo palabrerío, es que a veces están hablando tonteras, hermano, sin unción. Entonces, por ejemplo, en la iglesia al principio, yo creo que no explicaban mucho la sanidad divina. Plangán se levantaba ahí está, y ya no había explicación más. Ahora hacemos hasta en colores las explicaciones y no sucede nada. Y en realidad los que tienen necesidad no tienen necesidad solo de ver pizarra en colores. Ellos quieren ver la energía actuante, mutante. Yo siempre he pensado que cuando dice que Cristo vino a destruir las obras del diablo, primero las que están adentro de nosotros, hermano. Entonces ahora estamos tratando de curarlos de afuera y nosotros estamos contaminados. Vamos a ver otra pregunta. Hermano apóstol, hemos aprendido que no todos empezamos en un mismo punto. Aquí en la tierra hay diferentes puntos donde iniciamos. Podríamos pensar que los ministros inician desde un punto de santidad diferente a otros, hermano, con respecto a que hay una preparación especial. Por ejemplo, Juan el Bautista ya venía siendo siervo, Jeremías igual, como que hubiera un grado de santidad al nacer, o venimos igual todos los humanos. No, definitivamente la preparación empieza más arriba, más atrás. Pero aquí nos pulimos, aquí nos adaptamos a los menesteres que vamos a realizar, pero no quiero decir con eso que todos empecemos iguales. Desde luego, según sea el uso que nos van a dar, según sea dónde vamos a estar, según sean muchas cosas. Por ejemplo, sabía Dios que necesitaba un Pablo para ir a hablar con reyes de la tierra, no del cielo, de la tierra. Lo tomó. Él iba a ser disertador con reyes.
Pero si manda a Pedro, lo sacan de la primera, a Pedro. Porque Pedro iba a ser disertador con otra clase de gente. Entonces ya venía adaptado. Pedro era tosco, diríamos. Si hubieran mandado a Juan el Bautista, que no era de esta clase de ministerios, del cuerpo, aunque sí trabajó desde fuera, trabajó para el cuerpo, para preparar el camino. Sin embargo, Juan el Bautista ya ven que insultaba a los reyes adúlteros. Y Pablo les corría por alrededor, no había por dónde llegarles, y casi se convertían. Algunos se han de haber convertido. O sea, depende del uso que se le va a dar al vaso. Pero sí, partamos de lo fundamental. Si no hay limpieza, si no se deja limpiar el vaso, por mucho de oro que sea, o de como sea, no va a ser útil. No es lo mismo la ama de casa, la cocinera, no es lo mismo apartar los trastos, eso, trastos, ¿verdad? Ya se me está olvidando a mí el español, voy a tener que hablar en inglés. Ir a aprender primero, pues. No es lo mismo apartar los trastos que ponerlos en la mesa, hay que lavarlos, hay que ver cómo están. Entonces no es lo mismo llamar los vasos que estén listos los vasos. Yo tenía aquí apuntado algo que se me escurrió, pero parece que tiene alguna relación, alguna importancia. Y es que, por ejemplo, noten ustedes que serían los 5 ministerios, serían los dedos de la mano, pero para ir a la mesa hay instrumentos, hay tenedores, hay cucharas, son derivaciones que van a servir casi en la misma dirección de la mano, no se van a oponer. Ministerios derivados. Hay vocaciones innatas, se llaman los dones no carismáticos, y luego los dones carismáticos, que son dotaciones sobrenaturales. También vamos a ver de alguna forma que lo que se va a servir en la mesa, y hay un detalle, el que llamado a la mesa para comer, eso va con las ovejas más que con nosotros, de alguna manera se aplica también. El que no llega a la mesa, invitado a las bodas, a la mesa de las bodas del hijo, no lo llamarán más a sentarse a la mesa. ¿Se acuerdan de la parábola? Esos que no vinieron. Y yo digo, y bueno, ¿y por qué están ocupados los pobres? No, no era eso. No. El punto de la parábola era que esos se habían engrandecido con el rey. Y por eso los invitaron primero. Y lo desecharon, lo despreciaron porque ya tenían lo que querían del rey, era lo que el rey les daba. El rey no les... Léelo. Ninguno. Esos son los descartados por rechazadores de la mesa del Señor. Bueno, déjenme nada más decirles los alimentos. Los alimentos, de alguna manera, hermano, entran por los sentidos. Dicen que la comida entra por los ojos. Mira uno una comida bien servida, si no tenía apetitos, aunque sea por lo bonito, ahí se va a sentar. Cooperan los ojos, cooperan los oídos, de alguna manera. Cooperan, no hay tiempo para, tal vez más adelante lo vamos a ver. Cooperan el olfato, coopera el ingerirlos, tragarlos, masticarlos y tragarlos. Pero lo que es importante es digerirlos, no solo ingerirlos. Ahora, para que haya calorías, para que haya energía andante, no basta con tragarlos. Hay que digerirlos.
Por eso hay tanta gente, hermano, que no digiere los alimentos. Por eso, yo termino ya para la extensión. Por eso la figura de comerse al cordero era tan importante como degollarlo y poner la sangre. Porque eso les iba a dar la energía del camino. Pero no solo por haberlo tragado, porque muchos podrían haberlo tragado crudo. Por eso da la orden ahí, dice, no coman sino asado. No vayan a comerlo crudo. Preparar la palabra. Prepararse uno en la palabra para darla adecuada. Entonces los que llegaron hasta el maná en el desierto, llegaron con el alimento del cordero nada más. Un cordero que sí nutría, ¿no? Ahora, note usted, si alguien no come cordero, pero hay un detallito que no lo puedo dejar de decir. Si alguien no come cordero, pues no va a aguantar llegar hasta donde va a haber maná. El relevo, otra etapa. Pero oiga, hermano, el comerse al cordero era que formaba parte de la persona y personalidad. Entonces, el evangelio no puede ser una meta allá, un concepto para ir allá, una instrucción para llegar allá. Pues engloba eso, pero no es eso. Es una persona, una personalidad metida, digerida, absorbida, que le hace caminar como caminaría el cordero. Quiere decir que la gente que no ingiere y digiere al cordero, a Jesús, a Cristo, no va a tener energía. Sí, esa es una parte de la Santa Cena. Pero noten ustedes que todos los de la Pascua comieron cordero. Yo no me explico, no entiendo cómo hay gente que no quiere comer cordero. En cualquier parte se sienten bien, hermano, aunque les estén dando melcocha adulterada. Cordero es lo que hay que comer. Comer su carne. Hermano, el que está bajo el impacto continuo del Espíritu, del Cordero de Dios, digiriéndolo, masticándolo, cociéndolo, camina como Él, hermano. Se hace cordero. Por eso dijo un predicador, mientras te tragas el pedazo de carne de la vaca, tienes un pedazo de vaca dentro. Pero cuando ya lo absorbes y lo digieres, ya deja de ser vaca y eres tú. Y aplicándolo a Jesús. Y dice, cuando todavía es vaca dentro de uno, otra carne pues, esta vaca no puede ir a la televisión, pero ya cuando la digieres, ya puedes ir a la televisión y dar y compartir. Si no, compartes vaca. Me estaré explicando una figura un poco tosca, pero lo dice. Otra pregunta, porque yo a veces me olvido que están preguntando. Hermano, hermano Otto, Dios le bendiga. Referente a lo mismo, hermano, en lo que dice Efesios 4, cuando habla de los ministros y los santos y edificar el cuerpo de Cristo. ¿No será que estos santos, hermano, son las ayudas? Son los Y ministerios el cuerpo derivados. de Cristo es Los ministerios derivados. la generalidad. Sí, los ministerios derivados. Son los ministerios derivados. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la preparación de los santos. No sé por qué se me fue ese renglón. Ahí está, ¿verdad? Claro. La preparación de los santos son los ministerios derivados. Creados por los ministerios primarios. Bernabé hizo a Pablo, aunque el Espíritu Santo los llamó a los dos. Pablo hizo a Timoteo. Pablo hizo a Apolos, por intermedio de ayudas. Hay que equiparlos. Ahora, ¿cómo puede uno equipar, sino a la manera de Saúl cuando no es apto?
que quiso equipar a David para que lo matara Goliat. Porque no fue para que venciera a Goliat. Con esa capucha lo hubieran matado al pobre David. Entonces uno quiere equipar a alguien que va a pelear con el gigante, llevándose aquí uno tiene el conocimiento y uno podría haber vencido al gigante. Le está dando estorbos al pobre hermano para que fracase. Debe haber una aptitud, debe ser apto el que va a enseñar a otro. Apto para enseñar, dice. Si lo dice claro. O sea que las cualidades van a resurgir del Espíritu también, posteriores al enamoramiento, a la fidelidad de Jesús. Buenos días. Se me adelantó esa pregunta. Yo quería preguntar algo. El apóstol Pablo realmente llegó a la talla del varón perfecto, llegó a la madurez y a la talla del varón perfecto aquí en la tierra, dado que él, cuando llega a esta madurez, puede engendrar apóstoles como usted lo manifestaba. Mi pregunta era esa: ¿en qué medida un siervo de Dios en los ministerios que les me enumera la mano, cuando realmente no llega a su madurez, a la madurez espiritual, puede engendrar siervos también? Porque se da en muchas iglesias que el pastor pues engendra pastores, ¿no? Pero en la medida que él no tenga la talla del varón perfecto, o sea, la talla de la medida madurez, va a crear realmente un pastor pues más mediocre que realmente lo fue. Entonces realmente va a ser muy difícil que por eso la tarea es muy delicada. Ahora, en cuanto a esta mano, pero contestando la primera parte, Adán y Eva debieron haber hecho hijos a imagen de Dios. Pero como habían caído, fueron a imagen de ellos. Entonces ningún alumno va a estar más arriba que lo que recibe de su maestro. Ahí se les metieron los ancestros. O sea que Pablo tuvo que llegar a la madurez realmente para poder recién engendrar apóstoles. Mientras tanto, él no intentó, parece, hacer eso. Tuvo discípulos, pero cuando realmente llegó a su madurez, como él dice, he alcanzado ya, terminó la carrera, dice, como dando a entender que él llegó pues al nivel, al 10%, de 1 al 10, y sigo corriendo para esperar hasta el momento adecuado. Es bien difícil ponernos a describir todo eso, porque Pablo en ciertas oportunidades ya estaba enseñando, decía, yo no le he alcanzado todo todavía, pero ya estaba enseñando. Uno debe estar enseñando conforme a su nivel, pero no pretender que ya a su nivel ya lo sabe todo. Entonces va uno a ir creciendo con los mismos alumnos. Yo creo que un maestro que empezó a ser maestro en una universidad, en cualquier parte, no empezó con la calidad con que termina muchas veces ya viejo, porque ya aprendió mucho en el camino, junto con sus alumnos. Así que si no es como para detenerse y que como todavía no estoy preparado todavía. Imagínense desde cuándo tendríamos que estar preparados para una tarea de ese tamaño. La función del apóstol que usted manifiesta ahí en la mano, hermano, como un coordinador, solamente un coordinador, yo imaginaba que era mucho más que eso. No lo podemos decir todo en un dedo, pero nada más que con la cimentación y con la coordinación, saber distinguir características sobresalientes o retrógradas de las personas, ya eso es una tarea. Yo creo que con eso es suficiente. Más que suficiente. Ahora, claro, yo diría que tiene mucho más funciones que lo que estamos diciendo ahí. Más o menos conocemos los efectos devastadores de aquel que se mete sin ser llamado al ministerio. ¿Ocurrirá más o menos lo mismo o será menos devastador por el otro lado, los que son llamados y no se meten por muchas razones? Hay tres. Y no quieren meterse o no pueden. Hay tres. El que es llamado y no se mete, eso es terrible. El que se mete por su cuenta y el que fue llamado y fracasa. El ejemplo clásico de este último, el Luzbel. Dios no puso un diablo. Dios puso un Luzbel, una luz bella, y se volvió diablo. Ese es un fracaso de alguien llamado, de alguien preparado,
de alguien que le dieron todas las dotaciones. Pero no es el caso del que se mete por su cuenta, ese ya va con el caballito perdido. Y está el fracaso del que llamado y no se mete, ese es nefasto, hermano. La peor batalla es la que no se da. Además, ¿a quién está despreciando? Yo no me explico, hermano, tal vez será muy radical esto, pero yo no me explico la gente que, por ejemplo, mejor evade la Santa Cena que santificarse. Hoy Santa Cena no voy, dice. Pues por supuesto, pero yo digo, ¿qué será despreciarle a la mesa al Señor? Decir, mira, te tengo aquí listo todo mi cuerpo, mi sangre, ven, no me interesa. Hay muchas misturas de casos que tal vez no los podemos separar químicamente puros cada caso. En el caso de Saúl, yo diría que fue un llamado, ¿no? Con una determinada misión. Tal vez no a la altura de David, pero fue llamado. ¿Cuál sería el aporte de la pregunta? Porque más bien me siento que tiene muchas. Yo creo que fue llamado y no se perdió por su cuenta. Él fracasó, aunque parecía que estaba predeterminado todo. Acuérdense que estamos hablando de preordenación, no de predestinación. Entre paréntesis, para tal vez poder explicar eso, medio explicarlo. Sería que la predestinación es para el barco, pero no para los que van a bordo. Para ellos es la preordenación en el barco. O sea, el barco va a llegar, el cuerpo de Cristo se va a hacer. El cuerpo de Cristo se va a conformar en la perfección del varón y en la plenitud de Cristo. Y van a ser conforme a la imagen del Hijo. Pero los que van a bordo, si no son dignos, eliminados, quitados. El barco va a llegar. Ahora, ¿quiénes van a llegar en el barco? Eso es preordenación. Nosotros podemos jugar en el barco, a caernos, a estarse cayendo, a burlarse en el barco, o qué sé yo, y perderse. Eso no sería predestinación, eso sería preordenamiento, y que uno no aprovechó el momento. La predestinación es algo ya en el plan perfecto. El hijo va a tener esposa. Miren qué cosa tremenda, porque todo salió por Saúl, pero al fin ya contesté que a mi manera de ver, Saúl fue uno que siendo llamado, no se metió él, lo llamaron, lo ungieron. Se perdió la oportunidad. Yo digo que se perdió, ese siempre se perdió. Suicida y todo. Hermano Otto, respecto a lo que nos estaba hablando de Moisés, de un Moisés que era iracundo. Yo tengo, sí, tomando en cuenta Gálatas 2:18 que dice que si lo que yo destruyo, lo vuelvo a construir, transgresor me hago. ¿Será que la razón por la que no entró a Canaán fue que a él le habían tratado el área de la ira y ya era el hombre más manso y después volvió a sacar su ira al golpear la peña? Meriba. La razón en Meriba fue esa, fue airado, pecó. O sea que él construyó Jericó nuevamente. Airado, pecó. Amén. Por eso dice, airaos, nadie está ajeno a que la ira lo acometa. Pero que vea qué va a hacer enseguida con la ira. Es decir, Para no llegar a pecar. hermano Otto, disculpe, para nosotros las personas que estamos en el trabajo del altar, yo veo bien terrible el hacer la obra airado. Usías entró al santuario airado y le salió lepra en la frente. Y Moisés airado golpeó la roca y no entró a Canaán. ¿Qué nos podría decir respecto a nosotros? La hermana de Moisés, murmuradora, fue echada del campamento. Es terrible. Pero a lo que me refiero es a lo airado, hermano. Airado. Ahí está la cita.
Ya cuando el hombre hace su propia acometida, ya no la hace Dios. La ira del hombre no hace que obre la justicia de Dios, porque está haciendo él a su manera la justicia. Ok, hermano, mire, la última pregunta de mi parte es, ¿qué significado tendrá el hecho de que en la Pascua se comieron el cordero asado? Y cuando el pueblo de Israel pecó al pie del monte Sinaí, le hicieron beber el becerro de oro. La figura esa es muy monumental, porque están haciendo un engaño de hacerle culto a Jehová, mientras que se le está haciendo al becerro de oro. Entonces lo que hizo Moisés es una figura de que Dios, al que quiere burlarse de él, lo hace que viva lo que él quiere vivir sin satisfacerse. Esa es la condena del pecador. Entonces el becerro de oro se lo bebieron, se lo dieron diluido, no sé cómo deshicieron el becerro, y las aguas se las dieron a beber, ya eran parte de ellos, y el oro no se elimina. Se quedó por siempre. Se quedaron amando el oro hasta por la eternidad. Bueno, cuando se llega al tope, ¿verdad? Ahí hay una mano bien atrás, sí. Los llamamientos son definitivamente al ministerio de parte del Señor. Y Él es el que pone y quita. Pero en el caso de los vasos, de la cita que dio usted al principio, que sirven en la casa grande, ¿qué responsabilidad tiene el ministro ante esos vasos que no están limpiados? Y es el ministro quien ha llamado esos vasos. ¿Es cierto? Una duda que no entiendo acerca de la posición de Samuel con respecto a Saúl. Si dice que el pueblo, para mí Samuel era un profeta genuino del Señor. Claro. Si dice que el pueblo fue quien escogió a Saúl, ¿por qué Samuel lo unge? Y si lo escoge el pueblo, ¿por qué Dios lo avala? En ese sentido, o sea, ¿por qué llegó a ser rey de Israel si Dios no lo había escogido? Y por qué, mi pregunta concreta es, ¿por qué ungió Samuel a este hombre que no lo había ordenado Tenía una función Dios? dentro del plan preparado por Dios, que no lo exoneraba de sus culpas a Saúl. No, desde luego que no. Por supuesto que también se deja la ventanita de un Samuel humano, que no siempre, no va a tener infalibilidad. El discernimiento no funciona siempre, pero llega. Llegó tarde un poquito, ¿verdad? No tanto como para haberse ido de la casa de Isaí, pero llegó como que ya que se había terminado la tarea, y ahí estaba el ungido fuera de serie. Pero eso demuestra que los dones no los maneja el hombre. Ahora, el más difícil está contestar quién escogió ahí, si el hombre o Dios. Es que Dios dice una frase que yo no la entendí en un principio, ahora tampoco la entiendo, pero un poquito más, que dice, no, hay que ser sincero, no, dice la frase eso, dice Dios, yo quiero lo que tú quieres. Porque si no nos explica por qué Dios no quería que escogieran a Saúl. Lo piden y se los da. Como tampoco quería darles carne en el desierto, para no debilitarle su alma, y les da carne. Entonces, yo quiero lo que tú quieres. Y ahí cuando se rompe el manto de Saúl, así se ha roto mi pacto contigo. El manto de Samuel, así se ha roto mi pacto contigo. Bueno, que pactos, que si no nos permite Dios en un pacto, en un convenio, nada podría suceder. Lo que pasa es que no podemos explicar la soberanía de Dios y el libre albedrío. Ese es el trabón que nunca vamos a poder explicar. ¿Ya tienen el micrófono allá? Sí, hermano Otto, cuando se habla de 5 ministerios, ya no se habla de iglesias locales, sino que se está hablando del cuerpo místico. La interacción entre los ministerios muchas veces hace que haya pastores que no son pastores, hay evangelistas que no están haciendo la función de evangelistas, a veces no se ven profetas,
Y así en las 5 funciones puede ser que alguien esté equivocadamente en ese lugar. Entonces, ¿quién o quiénes definen o reconocen los ministerios? ¿Quién o quién chequean que realmente estén en el puesto adecuado? Porque todas las características muchas veces se conoce, pero no siempre se está construyendo el cuerpo, no porque no haya pastores, maestros, evangelistas, sino que porque están en lugares inadecuados. En la multitud del consejo está la sabiduría. Los presbiterios son absolutamente indispensables. Acuérdense que los ministros Pablo y Bernabé, llamados por el Espíritu, fueron confirmados por el colegio apostólico. O sea, que va a haber un consenso, porque cuando no está funcionando el discernimiento en este, tal vez en el otro, es mucho más fácil conseguir sabiduría en la multitud del consejo que en el cabezudo que todo lo sabe y no sabe nada. Eso haría que, por ejemplo, el presbiterio, que es esta figura que aparece en la palabra, tenga la función de examinar cada ministerio para ver si realmente está haciendo adecuadamente su papel. Como los profetas examinan a los profetas. Por supuesto que sí, probaban a los apóstoles. Pero lo que pasa es que a veces quieren probarlos los corderos, las ovejas. Y ellos no están ni siquiera aprobados ellos. Entonces se pierden las jerarquías, se pierden las coyunturas, se pierde la armonía. Otro detalle es que nosotros no tenemos una percepción correcta porque estamos viendo mucho negativo. Por ejemplo, vemos presbiterios que no son tales. Vemos comuniones que no son tales. Y resultan unas decisiones. Yo me recuerdo una vez en un avivamiento que hubo, genuino avivamiento, en un foco de avivamiento que hubo en Guatemala hace tiempo. Entonces estaba una élite teológica en cierta institución y tenía cierta hegemonía sobre esa área y mandó una comisión para ir a investigar aquellos carismas que estaban surgiendo. Cuando yo voy viendo quiénes llegaron, digo yo, pues si esos están para que los examinemos nosotros. Y dieron el veredicto, eso no es de Dios. Y les hicieron la guerra y los acabaron, hermano. Finalmente, por un presbiterio que no podía entender las cosas espirituales. Finalmente, una iglesia local debe ser ministrada por los 5 ministerios de una manera periódica para no, por ejemplo, rotativa. Si solo es ministrada por un pastor por mucho tiempo, ¿qué genera eso? Una hacienda personal. Así es sencillo. Miren, hermanos, esto es asunto de equipo. Un cuerpo no puede ser ni la víscera tal ni la víscera cual. Y aún, si no hay coyunturas, sería un bolsón de vísceras. Si no hay orden, si no hay cerebro arriba, el cerebro estaría en la punta de los dedos del pie. Y el pie estaría aquí arriba. ¿Cómo camina uno? De cabeza. Entonces tiene que haber alguien que ordene y alguien que conecte. A veces nosotros no entendemos la función de los tejidos conectivos del cuerpo. Dicen, no, son rellenos nada más. Dice. No, mantienen la colocación exacta donde deben estar las funciones de cada víscera. Por ejemplo, si no hay suficiente grasa en ciertos lugares bajos del abdomen, se cae la vejiga. Eso es solo por decir algo. Entonces sí tienen participación en la fisiología los rellenos. Ese es un relleno. Dice, eso solo. Ayer estaban preguntando por ahí en televisión, estaban preguntando que de qué sirve el apéndice, si sirvió alguna vez y por qué lo quitan tanto los médicos. Bueno, para tener ingresos. La primera fui contra los médicos. Pero ha de haber tenido alguna función. Lo que pasa es, ¿saben por qué se perdió la función del apéndice? Se perdió porque ya no funcionaron tomando en cuenta el apéndice. El cambio de alimentos, cambio de dietas, etcétera, hicieron inútil cada vez más chiquito, más chico, y órgano que no se usa se atrofia. Entonces, por ahí van las adaptaciones de las especies, pero eso ya es otra cosa.
Eso es animalismo. Eso ya es otro detalle. Vamos al punto, yo creo que ya... Ajá. Última pregunta, doctor. Referente a los 5 ministerios, la última vez que tuvimos una reunión con el famoso presbiterio de iglesias que hay acá, tocaron este tema de los 5 ministerios. Sergio estaba ahí, creo yo. Y el versículo que estuvieron martillando es el de 1 Corintios 14:32. Además, el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, que es la misma palabra que se usa en Efesios 4:11, cuando habla de los 5 ministerios. Y en base a eso, ellos decían que cada iglesia local debe tener sus 5 ministerios. ¿Cuándo va a ser ese? ¿Cuándo va a ser ese cuándo? Sí, son para el cuerpo. Quizás por la misma palabra que se usa en Efesios 4, que es la eso es misma. porque sectorizando se analiza. Por ejemplo, un ingeniero no va a examinar a un médico o a un abogado. Un abogado no va a cuestionar las funciones de un ingeniero. Cada uno en su sector. Entonces, por eso los profetas tienen que juzgar a los profetas. Claro que se le da el giro de que el espíritu del profeta debe estar sujeto al que está profetizando él mismo, que esté profetizando. Pero es mucho más amplio. Está hablando de que deben ser probados y aprobados, porque no está hablando de dones. Aún los dones tienen que ser probados, sino está hablando de ministerio profético. No es el don de profecía, es el ministerio profético. Entonces el ministerio profético tiene que ser juzgado por ministros del mismo gremio. Eso es lógico. Bueno, como los muchachitos, ¿verdad? En esas reuniones, sí, pero no, ¿eh? O no, pero sí. No se puede. A mí me está agarrando alergia por los presbiterios absurdos. Desafortunadamente, por los absurdos, uno elimina todos los presbiterios. Tampoco. Deben haber correctos presbiterios. El orden del cuerpo de Cristo no sobra nada. No sobra nada. Todo está en su lugar. Los que no lo entendemos somos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Ya. O sea que en el cuerpo de Cristo debe existir una interrelación ministerial. Coyuntura, sí. Ah, no, si no hay interrelación. Es un miembro, el brazo o la pierna. Si no tiene articulaciones, que serían los ministerios conectivos. Serían 3 piezas o cuantas piezas tenga la pierna que no sirven para nada. Aunque estén perfectos, en perfectas condiciones, pero tienen que estar ligados. Tienen que estar haciendo una función armónica. Yo creo que en esto, por una pregunta que hubo, el ministerio que firme. Una cosa sería la organización y otra cosa sería el organismo. Desafortunadamente, le dan más importancia a la organización que al organismo, porque yo creo que ni organismo tiene. Están comprando la ropa, no ha nacido el niño. Bueno, hay otro detalle. Puede ser que la ropa, pues ustedes saben que la ropa, organización, tiene que ser adecuada al cuerpo, porque si no es una camisa de fuerza, le impide. Yo creo que las armas y el vestido de Saúl hubiera sido útil para David, si hubiera estado adecuado al cuerpo de David. Pero Saúl era un gigantón. Y David, tengo entendido que era chaparrito, comparado con el gigante. Si a todos los de Israel de hombros para arriba le sacaba a Saúl y le ponen ese vestido, parecía Dopi ahí, ¿no? Deja de estar haciendo alusiones. Micrófono. Bueno, vamos a hablar después de cada uno de los ministerios. Ahorita estamos esbozándolo, pero para que no te vayas enojado, vamos a decir que el ministerio profético son las antenas y radares del cuerpo, atisbando, viendo, controlando, pero no lo entendamos solamente como un futurismo, sino como una edificación, consolación y exhortación, incentivar, controlar. Yo creo que la función mayor del profeta es
en el sentido de mantener vivo el cuerpo, más que estar atisbando, porque no solo son los peligros. Yo creo que más en la misión ha habido pasos, y no una persona específica, sino el Espíritu Santo. Hemos tenido tal vez culpa en no provocar, o como podríamos decir, en no incentivar ministerios proféticos por las experiencias negativas que hemos tenido. Y a veces uno se inhibe demasiado en algo que no se debe inhibir tanto. Quizá por eso se reparte, y hay funciones proféticas en la iglesia. Yo he tenido experiencias con gente maravillosamente de ministerios proféticos. Pero también he observado que cuando ya se les dice profeta, ahí se funden, ahí se acabaron. Pero yo creo que debemos desinhibirnos un poco. Entendiendo lo que usted decía de yo quiero lo que tú quieres, hablando Dios. Por eso muchas veces no entendemos con un gobierno local. Dice, Dios quita y pone reyes, ¿me entiendes? A veces uno no entiende qué reyesito, dice. Pues sí, porque uno quiso aquello, el Señor, bueno, te voy a dar una lección viva. Pero eso ya está llegando a un terreno peligroso. ¿Tenías una pregunta? Sí, solo una aportación. Hermano Cheyo, sí. ¿No funciona? ¿Qué? ¿Está apagado? Respecto a lo que usted decía del ministerio profético, que es no solamente para señalar el futuro, sino para... Sí, yo pienso que no solamente el ministerio apostólico, profético, pastoral o maestro, sino aún el evangelístico. Los 5 ministerios, dice la palabra, que son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo pienso que el ministerio evangelístico no debe de solamente salir al atrio para traer las almas, ¿verdad? Ya que a los 5 los está mencionando como que son los 5 para edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que eso tiene mucho sentido en esta forma. Muchos creen que el evangelista, para mencionar al evangelista que es el más típico, es solo porque sale a los mercados y a las plazas, a las carpas. Realmente el verdadero ministerio evangelístico lo debe realizar el cuerpo de Cristo. Y los evangelistas, ministros llamados, deben hacer evangelistas para que ellos, el mejor evangelismo lo hace la iglesia misma. Entonces el evangelismo personal para mí es superior al evangelismo, sin descartar el evangelismo masivo. Pero se tiene la idea de que el evangelista solo es el que va a predicar. No. Él debiera estar haciendo a otros evangelistas, equipándolos. Una escuela evangelística. Lo que pasa es que hemos perdido la noción de esos ministerios porque recién nos acabamos de descubrir. Y nosotros no hay modo que nos descubramos. El evangelista, que funja como maestro, en cierto sentido todos somos maestros, por eso dice pastor evangelista, pastor y maestro. Enseñando uno es maestro, pero hay llamados específicos a enseñar. Eso sería el ministerio de maestro propiamente. Eso no quiere decir que los demás no enseñen. Pero es como un aditamento del otro ministerio. Pero ese maestro es maestro en sí. Vocacional, pues, en el agua enseñando, etcétera. Nosotros no hemos descubierto los ministerios bien definidos. Yo creo que a la iglesia de Cristo le faltan, por culpa nuestra, le faltan maestros de la palabra. En el sentido, pues dicen, maestros sí, los de escuela dominical. Un momentito. Maestros de la iglesia, la escuela Elim, colegio. No. Maestros en el sentido de ser dotados por el Espíritu. Para hacer sencillo lo complicado. Para mí el ministerio de maestro es algo fabuloso, hermano. Gente que le dice a uno en 2 palabras lo que uno estuvo estirándose y encogiéndose y no lo agarró en toda la vida. En un segundo se lo pesca el maestro. Y lo describe de una manera tan fácil, diciendo, pero ¿cómo no lo había visto? Ya lo tenía usted en la cabeza, pero no lo desenrollaba.
Perdona, La vez pasada dijo, por el orden del micrófono. dijo usted que, No suena eso. no sé, dijo usted. Se le acabó la batería. Bueno, el hermano, usted estaba haciendo una... Gloria a Dios. Ah, Para hacer un subpresbiterio, me recuerdo, fue hace como 6 meses. Ah, ese es maestro, dijo usted. El que dé prédicas de pastor. Y el hermano Perencejo. Ah, ese es predicador, dijo usted. Como que ni le vio usted planta de maestro, ni de pastor, ni de evangelista, ni de profeta, ni de apóstol. Sino que usted dijo predicador. Me recuerdo que le podría decir a los 2 hermanos que usted les dijo, ellos son predicadores. ¿Qué quiso decir usted con que son predicadores? Son hermanos que están definidos. tal vez en ese momento funcioné como apóstol, ¿eh? Y estaba distinguiendo quién toca mejor el bombo. Pero, o a lo mejor me dio por hablar en ese momento. Bueno, disculpen, si Samuel se equivocó 7 veces, déjenme el privilegio si quieren una equivocada. Hermano, Tal vez no era de... Yo nunca en ningún momento quise decirle que se equivocó, sino que tal vez me explicara qué quería decir solo el hecho de ser un predicador. Es que a veces las definiciones que vienen en una sola frase. El predicador es un incentivador. No es, porque algunos le llaman al predicador exhortador, pero cuando es exhortador, yo conocí a un hermano que era más bravo que la bravura. Y entonces decía, es que yo soy exhortador, yo tengo el don de exhortar. ¿Creen que exhortar es regañar, hermano? Es uno que algo que no había pensado hacer. Eso es profesional, es una enseñanza definida como maestro. Que solo dan el empujón y después de que miren cómo sale el otro dando vueltas, ¿no? En cambio el maestro se encarga de colocarlo, de situarlo, ¿ya? Por decir algo, pues, a lo mejor me dio por hablar ahora. hermano Otto, disculpe, nosotros entendemos que hay 5 ministerios verdaderos y desde luego No verdaderos, primarios. Sí, pero Los otros son verdaderos también. Sí, perdón, me expresé mal. Esos 5 ministerios primarios principales hay verdaderos y falsos, es decir, de parte de Dios y de parte del diablo. El Señor dijo en Mateo... De parte de uno. Sí, el Señor dijo en Mateo que habrían de venir. Estoy meditando yo acerca de que el verdadero profeta, su antítesis es... Sin embargo, miraba en Pedro algo que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces los pone como que lo que trata de decirnos Pedro es que el maestro verdadero, lo que tiene, una de las funciones que tiene que hacer es explicar la palabra profética, es decir, las profecías del Antiguo Testamento. ¿Será esa una que a veces ni el mismo profeta las entiende? Sí, el maestro es el que va a desmenuzar, a hacer la disección de la carne que se va a comer la gente. o sea que una Así de sus es. funciones sí es explicar la palabra profética. Seguro que sí. Y ahora que está mencionando ese texto, alguien me dijo una vez, hermano, ya se fijó, me dice, y ustedes tanto que alegan de profetas, si ahí dice que no van a haber profetas, sino que van a haber maestros, los hubo, basándose en ese texto. Pero eso no es lo que dice ahí, porque en medio de todo lo contextual de ese verso, ahí están profetas en la iglesia. Entonces, sí hay profetas. Por agarrar sectorizado un texto, se puede hacer una herejía. Por ese texto dicen, no, hubo profetas y habrá solo maestros. Ah, qué bonito, ¿eh? Pero eso lo enseñan en los institutos. Ahora, desde luego, yo creo que el maestro, miren hermanos, por favor, yo creo que los mismos pastores debieran adentrarse asiduamente en la palabra, en los remas, porque realmente los ministerios son ministerios pastor-maestro. Un pastor que solo incentiva, solo está empujando a la gente y todos botados.
tiene que haber alguien que explique cómo. Hagamos una jabonería, hagamos jabones. Si no dicen cómo, salen chibolas de cualquier cosa. Hasta de coche. Entonces tiene que haber alguien diciendo cómo se elabora, cuánto de perfume, cuánto de esto, del otro. Entonces para mí el maestro es vital. Yo creo que una de las flaquezas de la iglesia en general es la falta de maestros. Ustedes saben que se puede sostener a un pastor y a un evangelista, pero difícilmente una iglesia está dispuesta a sostener a un maestro. Debiera ser lo mismo, porque son ministerios principales. Yo diría que un pastor que no invade y no le da la dotación de maestro que se la deben de dar, apto para enseñar, ya de por sí divide la iglesia. Porque si tiene un buen maestro y él no es un maestro, ya se partió en dos. El maestro dice, no, el pastor dijo, pero eso es así, mire. Ya se rompió la cosa. Es como cuando hay un profeta, junto con los otros ministerios, se cree que el profeta está con la mirada metida en el cielo y la boca también en el cielo. Entonces, todo lo que dice el profeta, eso así es. Y el pobre pastor, ese está en la tierra, pone en Patmos. No le creen al pastor, ya dividieron la iglesia. El pastor le dijo algo y dice, voy a ir con el profeta. El profeta es el que debe estar más ligado a los otros ministerios, sobre todo a los ministerios itinerantes. Profetas que llegan y le dicen a la persona, mire, como me dijo una vez uno, el Señor me dijo que haga tal cosa. Está bien, le digo. Y tenía cosas buenas. Como a los 3 o 4 días volví a llegar y me dijo, mire, ya le dije qué tenía que hacer. Mire, déjelo ahí, le dije. Porque al fin y al cabo yo tengo que digerir si lo dijo Dios o quién. Y tengo que analizarlo. Bueno, yo ya le dije que tiene que hacerse, porque soy su profeta, me dijo. Pero yo soy su cabeza, le dije. Y se rió. Me fregó usted, me dijo. O sea, pues que las jerarquías tienen que ser respetadas, no solo por el hecho de ser jerarquías. Como dijo alguien, ¿verdad? Una orden de un jerarca tiene que obedecerse. Allá el jerarca, si se equivocó, todos van a pasarla mal, pero se la van a cargar al jerarca. Pero no por ser un jerarca que... a mí me parece como un general, ¿verdad? Que le diga al soldado, mire, se me va a sentinela hoy en la noche. Mi general, yo no siento ir de centinela. Lo fusilan, decían en guerra, lo fusilan. No siento testimonio. No me... Las órdenes dicen en el ejército, se cumplen y no se discuten. Las jerarquías tienen el privilegio de equivocarse. Y el de abajo tiene que obedecer. Eso sí, le cargan al otro la metida de pata. Hermano apóstol, por acá. Hay 2 preguntas, una aquí y la otra allá. Yo creo que ahí ya y nos vamos a distribuir ministerios. Volviéndome, hermano, a lo que se decía al principio en relación a los predicadores. Pablo había sido constituido predicador y apóstol. Yo pensaba, hermano, que dentro de la iglesia los ministerios primarios tienen que equipar e instruir, hermano, y darle parámetros tal vez a los predicadores para que no cometamos los errores que se han cometido. Imagínense que hay muchos que han salido como evangelistas a hacer actividades evangelísticas sin el consentimiento o tal vez sin el aval de sus pastores o de sus evangelistas. Entonces salen a predicar cosas que no convienen y luego le cargan al ministerio primario todo lo que aquel salió a decir afuera, ¿verdad?
Entonces yo pienso, hermano, que tal vez los ministerios primarios, sean estos pastores o evangelistas, podrían equipar y darle parámetros a sus predicadores. Yo creo que el problema consiste en las coyunturas, que si no se ensamblan, cada quien actúa por su propia cuenta. Entonces tiene que haber dependencia y en ese sentido, porque si no es un desconcierto en vez de ser un concierto. Yo recuerdo una vez que vino un evangelista famoso en el mundo, y vino a la iglesia nuestra, al principio, estaba chiquita. Y recuerdo que se entusiasmó tanto el evangelista y diciendo unas cosas tremendas y de todo, hasta disparates. Y entonces, a ver, ¿cuántos quieren que sigan otra más la campaña? Y el pastor ahí sentado, tu servidor ahí sentado. A ver, todo el mundo como está emocionado, que siga la campaña. No tomó en cuenta al pastor, hermano. Ni le había preguntado. Y todavía cuando se bajó el evangelista, me dice, ¿y por qué está enojado usted? Me dice. Puches. Se había tomado la iglesia. No, le dije yo que él era un abuso. Y me convierto en evangelista. Fíjate pues, Mino. Vaya. Mejor más en el micrófono para lejos de Mino. Esto se pone bueno. Así que no pidan repartición de mangos. Hermano Otto, uno de los requisitos de los obispos es que sean aptos para enseñar. ¿Los obispos siempre quedan dentro del círculo de los 5 ministerios o este puesto de obispado está fuera de la organización de los 5 ministerios? Y si el apto para enseñar es solamente una característica que no necesariamente es el ministerio de maestro. El obispo sería como el encargado regional, el supervisar. Pero la supervisión a veces no solo entendemos ir a controlar finanzas o ir a ver defectos y problemas. La supervisión es ir a ayudar las áreas. Me han contado por ahí que llegan unos pastores de repente a visitar a pastores que nunca habían visitado antes. ¿Y qué hice? Dicen, ¿qué haría? No, lo llegan a ver, ¿qué tal amaneció o algo así? Porque la idea que se tiene